Profesor, Muy bien, alumno. Entonces, dándole la bienvenida y buenas tardes con todos mis alumnos de tercer grado, pues, ¿no? Y estamos empezando nuevamente nuestro primer día de clase, pues, ¿no? Nuevamente nuestra segunda semana, pues, de clase, ¿no es cierto? Que concierne, pues, ¿no? Al tercer bimestre. Estas clases que vaya, estamos haciendo ya conciernen al tercer bimestre, ¿ya? Y de pronto también ya de repente ya en esta semana, en estos días ya te van a llegar también el compendio para poder trabajar. Hola, mi amigo, ¿cómo le va, mi amigo Uriel? Muy bien. profesor, Entonces, claro, buenas tardes, buenas profesor. tardes. Entonces, mi saludo, entonces ya estamos justamente, ¿no? Hoy día estamos lunes 16 de agosto del 2021, nuevamente nos estamos conectando con mis alumnos para retomar nuestras clases virtuales de geografía, ¿ya? Y hoy día vamos a tocar el tema, pues chicos, ¿ya? El tema de lo que concierne, por ejemplo, mira, cuando, por ejemplo, mira, el hombre, en un inicio, pues, ¿ya? El hombre en un inicio, a ver, ¿cómo él se ubicaría, pues? ¿De qué manera se ubicaría? Imagínate si él no tenía, por ejemplo, no habían los instrumentos necesarios que digamos que hoy día, por ejemplo, tú tienes ahí en tu dispositivo, tienes ahí de repente en tu teléfono, tienes los aplicativos, ¿no? En tu celular, tienes los aplicativos que tú lo puedes bajar y tan fácilmente te indica, por no es cierto, el lugar, el tiempo que te vas a demorar, imagínate. ¿Ah? El GPS, ¿Ah? Bueno, el GPS o que digamos, pues, ¿no? Imagínate. Que tú, imagínate, ahí bajas una aplicación y te dice a qué tiempo de distancia, Google qué Maps, kilómetros, claro, Google Maps. el Google Maps, por ejemplo, ¿ves? Pero mira, mis niños, hace muchos años atrás, imagínate, hace muchísimos años atrás, el hombre, ¿cómo se desplazaría si no había estos elementos necesarios? Imagínate, no tenían estos instrumentos para que ellos se puedan dirigir, se puedan ir a un lugar. ¿Me entiendes? ¿De qué manera ellos se podrían dirigir, por ejemplo? Y el hombre estuvo constantemente en movimiento, en desplazamiento. Escúchame, Luzbeli. ¿Ah? ¿Por qué él tenía que él desplazarse? ¿Por qué? Porque tendría que buscar sus alimentos, pues niños, ¿cierto? Buscar sus alimentos, buscar su refugio, buscar, por ejemplo, ¿no? Dónde pues también poder descansar, ¿me entiendes? ¿Y cómo él se dirigiría, pues? ¿Cómo se dirigiría? Él tendría, pues, dice que el hombre, bueno, hace muchísimos años, él pues, se podía ubicar mediante qué? Mediante, por ejemplo, la salida del sol. Mira, mediante la salida del sol. ¿Y por dónde también se ocultaría, pues? Ah, imagínate. O también, por ejemplo, mira, o también, por ejemplo, como las estrellas, por ejemplo, ¿ves? Por las estrellas también se podría dirigir, se podría situar de esa manera. ¿Y cómo podría diferenciar la hora? Imagínate, si no había un reloj. ¿Ah? ¿Cómo? Calculaban, pues, ¿no? Más o menos ellos colocaban, por ejemplo, es por ejemplo, como un palo, por ejemplo, un aro, por ejemplo, ¿sí? Ah, y la sombra, conforme va avanzando la mañana, como que la sombra se va cortando, ¿me entiendes? Harry Ah, Potter. mira, entonces hoy día vamos a ver, pues, chicos, el tema de la ubicación. ¿Cómo nos vamos a ubicar? De diferentes formas. Ya después, pues una vez que ya apareció y el hombre fue evolucionando, fue justamente, no, el hombre ya fue avanzando, también el hombre fue creando, pues imagínate, ¿ya? Creando, por ejemplo, ciérrame tu micro, por favor, cierra tu micro, por favor, Dayan. Por ejemplo, la brújula, ¿ah? Los puntos cardinales, por ejemplo, los mapas también, por ejemplo, ¿no? Los mapas, los planos, por ejemplo, mira, ¿ves? Entonces, conforme el hombre avanzaba, ¿no es cierto? El hombre también tuvo conocimiento y tuvo que, claro, la misma, a ver, forma de él, cómo puede ubicarse, si se vio la necesidad, pues, ¿no es cierto? De crear, pues, estos instrumentos para que se puedan, pues, justamente dirigir o situar lo más rápido, lo más pronto posible, pues, mis niños. Entonces, hoy en día, pues, mis queridos saluditos, vamos a tocar pues el tema, ¿no? De la orientación, de cómo nos podemos orientar, ¿no es cierto?, en un lugar o en una superficie plana, pues, niños. Bien, a ver si ustedes, coméntenme si están ustedes ahí compartiendo en su Sí, pantalla. profesor, Muy bien. sí lo veo en la Entonces, pantalla. muy bien. Profesor, Entonces, yo no puedo. muy bien. Entonces, aquí estamos viendo, pues, ¿no es cierto? Aquí estamos observando más o menos Yo no puedo. a ver, pues, ¿qué está pasando ahí? ¿No puedo qué? No entiendo. ¿No puede qué?
¿Quién me habla? ¿Quién no puede? Ya, apaguen por sus micros, por favor, ¿ya? Micros apagados, por favor. Muy bien. Entonces, aquí estamos, pues, justamente, mis niñitos. Acá estamos pues, bueno, observando a una personita, por cierto, que está parada, ¿no es cierto?, en el medio, pues, en medio de estas cuatro líneas, ¿ya? En medio de estas cuatro líneas, pues, ¿entiendes? Entonces, claro, está diciendo que, por ejemplo, ella está parada, ¿no es cierto?, en esta manera. Quiere decir que su frente está, ¿para dónde? Para la parte o el punto cardinal, que es el norte, ¿no es cierto? Y la parte de atrás, pues su espalda, ¿no es cierto? Es la parte sur, ¿ya? Y hacia el lado oeste está ¿quién? O sea, por este punto cardinal del este, por ahí está saliendo, ¿quién? Está saliendo el solcito, pues. Todas las mañanas, bueno, hoy no vemos el sol, pues, ¿no? Pero en el tiempo de verano, ya como que ya el sol ya está apareciendo, pues, ¿no? Muy bien, entonces por aquí, pues, por este punto cardinal sale el este, pues, ¿no es cierto? Y por donde se va ocultando, por donde se va alejando, por esta parte, el oeste, pues. Mientras, mira, mientras que en otras partes, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, mira, aquí estamos todavía pues a media mañana, ya estamos entrando a la tarde, 1 de la tarde, ¿no es cierto? Ya pues como que el sol ya está avanzando, pues. ¿Está avanzando de qué manera? No es que el sol, él tenga que justamente, el hombre tenga que, no que por la misma rotación de quién, la misma rotación de la Tierra, ¿no es cierto? Conforme la Tierra va rotando, entonces también el Sol también va pues, cambiando de posición. Entonces, mientras que en unas partes, mira, por ejemplo aquí, en estas partes todavía de la Tierra está todavía el Sol muy con la radiación, pues, ¿no es cierto? Y eso todavía está, digamos, está así tan fuerte, ¿me entiendes? Todavía está ahí bien iluminada, pues. Mientras que en otras partes, ¿no?, de la Tierra, están como que ya los rayos solares como que ya se están, por ejemplo, se están acortando, pues, ¿entiendes? Se están acortando, ¿por qué? Porque ya, por ejemplo, ya pueden estar, ya, que te digamos, 4, 5, 6 de la tarde en otros sitios, ¿me entiendes? Otros que ya están amaneciendo, ¿ves? ¿Ah? ¿Por qué? Por la misma situación, ¿no es cierto?, de los movimientos que da la Tierra. Muy bien, entonces, la orientación dice, ¿qué cosa es la orientación? Por supuesto, es saber orientarse, saber localizarse, ¿no es cierto? Dentro de una superficie plana, ¿no es cierto? Ya sea en tu localidad o una ciudad donde tú te encuentres, pues, chiquitos, ¿ya? Es utilizar, dice, o servirse de elementos naturales y o artificiales, ¿ya? Naturales o artificiales, dice, que se encuentran, ¿qué cosas? Se encuentran a nuestro alcance, ¿para qué? Para teniéndoles como un punto de referencia y para poder desplazarnos y poder movernos y saber escoger nuestros itinerarios, ¿no es cierto? Nuestros itinerarios que justamente, ¿no es cierto?, se ponen en función nuestros objetivos, pues, ¿entiendes? A ver, Kiara, si me escucha, por favor, o le retiro de la clase. ¿Con quién está conversando? Deje de conversar, por favor. No me ha dicho que me active su micro. ¿Me escucha, por favor? Deje de conversar. Muy bien. Entonces, así está pues justamente, ¿no?, ahí la pequeña definición que está justamente, ¿no?, de la orientación. Orientación es saber localizarte, saber estar en un lugar, ¿no es cierto?, ya sea de una ciudad, de donde tú estés, donde te encuentres, pues, ¿entiendes? Entonces, eso nos sirve, o lo utilizamos, o nos sirve para qué? De los elementos naturales, o sea, un elemento natural, por ejemplo, ya pues como el sol, como las estrellas, ¿me entiendes? Como también la luna, por ejemplo. ¿Ah? Artificiales. Hoy, pues, hay hoy en día, pues, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, a ver, tenemos, por ejemplo, a ver, la luna, por ejemplo, es un satélite, ¿sí?, satélite natural, pues, ¿no es cierto? Pero hay satélites artificiales, pues, ¿entiendes? Hoy en día hay satélites artificiales, ¿entiendes? Donde captan toda la información, pues. Captan la información, captan los sonidos, las imágenes emiten, ¿me entiendes? Muy bien, que se encuentran justamente alrededor de nuestro alcance, pues, ¿no es cierto? Claro. Tenemos como un punto de referencia para tú que puedas
te puedas desplazar y te puedas ubicar tan fácilmente. A ver, el sol, por ejemplo, el sol que está acá, que ya te comenté hace un momento acá, el sol, por ejemplo, mira, el sol sale todas las mañanas, ¿por dónde? Sale por aquí, sale por acá, sale por el este, ¿no es cierto? Sale por el este y se pone, o sea, se oculta por el lado oeste, ¿no es cierto? Y por el mediodía, mira, por el mediodía, dicen, imagínate, que se sitúa, mira, casi por la parte norte, pues, ¿ya? Y por la tarde, mira, y por la tarde está por el punto cardinal del este, pues, ¿me entiendes? Por ahí está, pues. Entonces, de esa manera justamente no es nuestro sol, nos está pues indicando de qué manera ellos se puede justamente, ¿no? Lo podemos ubicar y nosotros nos podemos darnos cuenta, imagínate, en cómo tú, en tu momento te puedes situar, pues, mis queridos alumnitos, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos siguiendo, observando las diapositivas. Muy bien. Las estrellas también, por ejemplo, mira, las estrellas, ¿ya? Las estrellas, por ejemplo, dice localizando la osa mayor, ¿no es cierto? Que una noche clara, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, lo podemos localizar, mira, por ejemplo, dice en la estrella polar, que está justamente en el hemisferio norte, y eso nos indica la dirección de quién, del punto cardinal del norte, pues, ¿me entiendes? Por ejemplo, todas las mañanas, mira, también, por ejemplo, hay un lucerito que él es el que ilumina, pues, está iluminando, tempranito, eso de las 5 de la mañana nos ilumina, ¿ya? Entonces, tenemos las estrellas, por ejemplo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ya tenemos otros instrumentos. ¿Ah? Aquí tenemos ya, por ejemplo, una brújula y tenemos, por ejemplo, ¿no? Las rosas de los vientos, por ejemplo. ¿Entiendes? Y como tú te das cuenta, mira, la brújula, claro, tiene, por ejemplo, como unas manecillas, ¿no es cierto? Parecido como un reloj, pues, ¿no es cierto? Y ahí están, por ejemplo, el norte, sur, este y oeste, pues, ¿no es cierto? Entonces, conforme tú vas avanzando, dice que esa agujita, esa justamente va posicionando, pues, ¿no es cierto?, el lugar donde tú te vas a dirigir, pues, ¿entiendes? Entonces la aguja dice, la brújula tiene una aguja imantana que ves que va girando, ¿quién? Que va girando sobre su eje vertical, ¿no es cierto? Y eso nos va a señalar, ¿no es cierto? O se caracteriza porque nos señala hacia el norte y el otro extremo hacia el sur, donde ustedes se están desplazando, o uno, por ejemplo, se está dirigiendo pues, a un lugar, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué más? Por ejemplo, tenemos la rosa de los vientos, donde justamente esta rosa de los vientos justamente fue diseñada ¿para quién? Para, por ejemplo, ¿no es cierto?, para el uso marítimo, ¿no es cierto? Y también muestran la dirección de los vientos, por ejemplo. Por ejemplo, mira, esto lo utilizan, por ejemplo, mira, ¿quién? Por ejemplo, las embarcaciones, por ejemplo, ¿no? Los barcos, por ejemplo, los buques en alta mar, por ejemplo. Si no, imagínate cómo ellos se podrían, imagínate, desplazar en el mar, ¿me entiendes? Si en el mar, imagínate, en el océano, pues imagínate, no hay calles, no hay avenidas. ¿Cómo se dirigirían? Imagínate. ¿En qué momento? Entonces, gracias a ese instrumento, ¿no? Que este instrumento, la Rosa de los Vientos, justamente eso es lo que es un instrumento que se lo le dirige, por cierto, la línea lo dirige, ¿no? Si está dirigiéndose hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, el oeste, ¿ya? Eso lo va a dirigir. Pero hoy en día, ya, pues justamente hay otros instrumentos más adelantados, mucho de más tecnología, pues, ¿me entiendes? Ellos sí, ellos te van a captar, pues, ellos te captan justamente toda la información y todo el desplazamiento donde ustedes se pueden elegir, como por ejemplo la rosa de los vientos, ¿no es cierto? Entonces, nos dice acá que está diseñada, ¿no?, para uso marítimo y muestra las direcciones de los vientos. Y está formada, mira, por 8 puntas o 8 puntos, como tú acá ves, mira. ¿Ves? Mira, acá están todos los puntos. Dice 8 puntas con las direcciones de los 8 vientos. Mira, conocidos, mira, como, por ejemplo, como norte, noreste, este, suroeste, sur, suroeste, oeste y noroeste. ¿Ah? O sea, son puntos intermedios, ¿entiendes? Dentro de este punto norte, acá hay puntos intermedios, como por ejemplo, mira, si está acá en el norte, entonces aquí será, por ejemplo, noreste. Acá, por ejemplo, aquí será noreste. Y dentro de este punto, acá será, pues,
el noroeste, tanto como el sur, por ejemplo. Aquí en este punto, este es el punto intermedio principal, ¿ya? Pero hay unos puntos que están justamente dentro de ellos, ¿ya? Intermedios están acá, por ejemplo. Acá será el sureste y por acá será el suroeste, pues, ¿ya? O sea, los puntos principales son el norte, sur, este y oeste. Y los puntos intermedios que están, por ejemplo, el noreste, el noroeste, el sureste y el suroeste, pues, ¿me entiendes? Entonces, ahí están justamente, nos están indicando, ¿no es cierto?, de la dirección hacia dónde te vas a dirigir. Entonces dice, la rosa de los vientos se usa para qué? Para interpretar los mapas, ¿entiendes? Los mapas y para ubicar la posición de la superficie terrestre, ¿ya? Claro, la superficie terrestre un área plana, pues, ¿no es cierto? Como por ejemplo, como un mapa, como por ejemplo a ver, un plano, por ejemplo, ¿ah? Un plano, por ejemplo. ¿Ya, mis niños? Muy bien, seguimos por acá, seguimos. Por acá, por ejemplo, mis niños, claro, para poder orientarse también se usan otros instrumentos, como por ejemplo como los mapas, ¿no es cierto? Que los mapas son representaciones de la Tierra o parte de ella, en superficies planas, ¿entiendes? Hay mapas, por ejemplo, tenemos por ejemplo los mapas mundi, por ejemplo, o sea, de todo el mundo, por ejemplo. ¿Ah? Por ejemplo, un mapa regional, un mapa justamente que además nos va a indicar, pues eso dice, mapas que son representaciones en total o parte de ella, ¿ya? Dice, son representaciones de la Tierra o también partes de ella en una superficie plana. Entonces, mira, la bruja, por ejemplo, mira, la brújula fue un invento chino, ¿no es cierto? Un invento chino que justamente revolucionó, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para la navegación, pues, ¿no es cierto? Es una caja donde representa, ¿no es cierto?, la rosa de los vientos. También tiene una hoja imantada que gira libremente sobre su eje y señala, ¿no es cierto? ¿Señala qué? Señala el norte magnético, pues chicos, ¿ya? El norte magnético. Mira. Por ejemplo, mira acá, mira aquí, por ejemplo, tenemos un plano, pues, mira. Acá tenemos un plano, por ejemplo, donde el plano nos muestra, por ejemplo, mira, una calle, por ejemplo, mira, una calle, los edificios, por ejemplo, una plaza. Tienes una placita, por ejemplo, acá hay tiendas comerciales o la iglesia, por ejemplo, ¿ves? Entonces, los planos justamente son las representaciones de áreas pequeñas, ¿ya? De áreas pequeñas, por ejemplo, dice, por ejemplo, un área pequeña, ¿no? La de tu casa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el colegio, el parque, el parquecito, o también tu barrio. ¿Y para qué sirven los planos? Un plano sirve para qué? Para representar un espacio, como que si lo miraríamos desde arriba, por ejemplo, ¿no? Claro, desde arriba. Puede ser de forma plana, o en distintos tamaños, o también con varios detalles. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo quiero hacer un plano, por ejemplo, de mi casa, pues. ¿Me entiendes? Entonces hago un plano, voy a hacer la distribución, pues, ¿no? Distribuyo todos los espacios, ¿me entiendes? Tanto como, por ejemplo, ¿no? El área del primer piso, la parte del segundo piso, del tercer, ¿me entiendes? Entonces toda esta parte pues, justamente son áreas pequeñas, ¿no es cierto? Son representaciones, le voy a representar en áreas pequeñas, pues. Los espacios los voy a distribuir en áreas pequeñas, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a hacer, por ejemplo, una salita, por ejemplo, los cuartos, o sea, el comedor, los dormitorios, ¿no es cierto? La lavandería, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, le estoy representando un área muy pequeña, ¿entiendes? Por ejemplo, quiero representar un plano, por ejemplo, de un colegio, por ejemplo. Igual también, ¿no es cierto? Lo distribuyo. Todas las áreas las voy a distribuir en áreas pequeñas, pues, ¿entiendes? ¿Qué es lo que tengo ahí que representar? Por ejemplo, un patio, por ejemplo, ¿no es cierto? Un patio, a ver, un área donde justamente, un área, por ejemplo, donde puede estar, por ejemplo, mira, donde, a ver, una cafetería, por ejemplo, ¿ah? Pequeñita, sí, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Qué más? Los espacios, por ejemplo, de los servicios higiénicos, por ejemplo, ¿ah? Servicios higiénicos, ¿me entiendes? ¿Ves? De repente toda la parte del primer piso
puede hacer que esté distribuida en patios, servicios higiénicos, un pequeño comedor, ¿no es cierto? Áreas administrativas, por ejemplo. ¿Ah? Las áreas administrativas, ¿no es cierto? Segundo piso, ya todos ya están distribuidos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en aulas, ¿no es cierto? Están en aulas. Por supuesto que también tienen que haber los espacios, los ambientes, las entradas, por ejemplo, las salidas, ¿ya? También, por ejemplo, como también, por ejemplo, ¿no? Los servicios higiénicos, porque en todo piso tiene que ver, por supuesto, los servicios higiénicos. Entonces, mira, así están distribuidos, pues, ¿me entiendes? Quiero, por ejemplo, un plano, por ejemplo, de un parque, por ejemplo, de un parquecito, ¿me entiendes? En un parque tiene que haber qué cosas de plano, tiene que haber, por ejemplo, ¿no? sus veredas, ¿no es cierto? Sus sitios, sus lugares donde hay una recreación, pues, ¿no? De los niños, por ejemplo, donde van a ir las plantitas, ¿me entiendes? Donde va a ir banca de repente, ¿no? Bancas para poder reposar, poder descansar, y donde también los niños también tengan un espacio donde recreacionarse, pues, ¿ves? Entonces ese es un plano donde nos va a representar, ¿no es cierto? Áreas pequeñas, pues, que van a ser distribuidas, ¿no es cierto? Van a representar, claro, y si tú, imagínate, lo miras, es como que tú lo miras desde arriba, ¿por qué? Porque es pequeño, pues, ¿ya? Y pueden hacer en distintos tamaños o también con varios detalles, chicos. Tan igual también como los mapas, pues, chicos, también como los mapas, ¿verdad? Entonces, mira, entonces hoy día hemos tratado, pues, los alumnos de poder impartir, ¿no es cierto? De poder impartir el tema, pues, que tiene que hoy día, el día de hoy, ¿no? La ubicación, ¿ya? La ubicación dentro de una superficie plana, pues, mis canonitos, ¿ya? La orientación para poder ubicarnos tan fácilmente, pues, ¿no? Para poder tú te puedas desplazar, ¿no es cierto? Y no tengas esa dificultad, pero quizás no, que te puedas demorar mucho tiempo, pues, ¿no es cierto? Ahora no, como te digo, como te comento, hoy en día ya hay otros instrumentos que son mucho más rápidos y nos dan fácil acceso a que tú puedas llegar, pues, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, además, antes, el hombre como que tenía un poco de dificultad, pues, ¿no es cierto? Le hacía un poco complicado para que él pueda desplazarse, pueda dirigirse, ¿entiendes? Porque no había esos instrumentos. Entonces el hombre, en una manera de ser humano, el hombre, como te comenté en ese momento, que el hombre siempre, él tenía no eso de que él tenía que estar en todo momento desplazándose, ¿no? Desplazándose, caminando. ¿Por qué? Porque él tenía pues que justamente que buscar alimentos, refugios y dónde poder descansar, pues los niños, ¿ves? Entonces él se dirigía o caminaba o se podía dirigir por medio del sol, ¿no? Por medio del sol, por medio de las estrellas, pues ya pues salía una brújula y pues ya la roja de los vientos, los mapas, los planos y así especialmente vamos a encontrar otros tipos de instrumentos donde el hombre, claro que el hombre justamente habría creado porque se vio en la necesidad, pues chiquitos, ¿ya? La misma necesidad él lo hace porque justamente él elabore, pues, ¿no es cierto? Elabore un instrumento, así como por ejemplo los chinos tuvieron la necesidad, se vieron una obligación de qué cosa, de crear, pues, de inventar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, la brújula, ¿entiendes? ¿Se vieron por qué? Porque si no, ¿cómo se desplazarían? Pues imagínate. ¿Ah? Desde el hombre que ya tuvo uso conocimiento y emplea, por ejemplo, en otros tipos vamos a decir, de embarcaciones, entonces tendrían que tener pues algo como dirigirse, imagínate. En alta mar, por ejemplo, en el mar, ¿cómo ellos podían dirigirse? Pues tendrían que tener un equipo para que ellos puedan desplazarse por los unidos. Uh-huh. Entonces espero pues que me hayas captado la información, pues, ¿no? A ver, ¿cómo estamos con la información? A ver, Flores. Algo que no pude entender, mi niña, por favor, a ver si me puede decir algo que no pude Bueno, entender usted. profesor. ¿Sí? ¿Todo está clarito? ¿Algo que no pude entender? Preguntas. Sí, profesor. ¿Sí? A ver, Javier, a ver, sígueme su micro, hay un micro que está por micros. Abre Javier, Javiercito, no sé si está Javier por ahí. Javier, Aquí está ahí. sí, a ver, ¿qué es lo que usted pudo captar de la información del día de hoy? De la ubicación. Sí, De la brújula. la brújula.
A ver, a ver cómo el hombre, cómo en tiempos antiguos, el hombre, cómo pudo desplazarse, Javier. El hombre, Con cómo, brújulas. ¿con brújulas? No, pero antes de la brújula, antes de la rosa de los vientos, el hombre, ¿cómo se podía desplazarse? Mm, A ver, mm, a ver, ¿cómo se podría desplazar, pues, mi niño, el hombre? Hace un rato estaba explicando. A ver, ¿cómo se podría desplazar el hombre? Imagínate, todavía no había brújula, porque la brújula después ocurrió eso. A ver, Flores, Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Se Ya. ubicaban con las estrellas? ¿perdón? No lo escuché muy bien, hijita. A ver si me puedes repetir. No, se ubicaban con... ¿Cómo se podría ubicar? A ver, ¿Cómo se podía ubicar el humano? claro. A ver, ¿cómo se podría ubicar el hombre? Pues, ¿no es eso? Tú me dices que el hombre podría ubicarse por medio del sol, pues, hijita, ¿no es cierto? Por medio del sol, por medio de las estrellas, ¿no es cierto? Claro. ¿me amarraste o todavía no? Ujú. A ver, síganme conmigo, por favor. A ver, Hugo, a ver, Hugo, a ver, a ver, dime por dónde, exactamente por dónde sale el sol, a ver, exactamente. ¿Por el este? Por el este. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y se oculta? Profesor, no me escucha muy bien. Sí, por dónde sale y por dónde se oculta. A ver. A ver. Sale, dice, ¿por dónde? ¿Por dónde sale, Hugo? Profesor, A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Hugo? ¿Hugo o quién? profesor, Sí, a ver, le escucho, le escucho. por el oeste, profesor sale por el este y se oculta por el oeste. Ya. Y por la tarde, ¿por qué punto está? Por la tarde. Por la tarde, el este. No. A ver, a ver, a El ver. este. A ver, vamos a ver. Dice que sale por el este, ¿no es cierto? Claro, sale, dice por el este. Sur. Pero, por ejemplo, mira, por ejemplo, en la tarde, por ejemplo, o sea, por la parte, por ejemplo, ya en la mitad, por ejemplo, ¿no? De la línea, a qué punto cardinal a ver estaría indicando? Norte, profesor. Norte, pues, claro, norte, pues. Entonces quiere decir que el norte está a mi frente, ¿sí o no? Ujú. Claro, pues, el norte está a mi frente, pues, ¿entiendes? Ya, pues, por supuesto, por el oeste, ¿no es cierto? Es el opuesto al este, ¿no es cierto? Claro, pues, ¿cierto? Es el opuesto justamente. Por ahí justamente ya se está ocultando, pues, ¿sí o no? Claro. Entonces, por el este justamente está en la mano derecha, ¿sí o no? Mano derecha, pues. Entonces, el otro punto cardinal estaría en el lado izquierdo, pues. ¿Ya? El lado izquierdo, pues. Muy bien. A ver, ¿qué otro instrumento? A ver, ¿qué otro instrumento me pudo, aparte de, no del sol? A ver, qué otro instrumento? A ver, Javier, ¿qué otro instrumento? Ya, el sol. A ver, qué otro podría el hombre habrá podido recurrir? A ver, Estrellas. las estrellas, ¿no es cierto? Claro, las estrellas, pues, ¿no es cierto? Las estrellas. En las estrellas, por ejemplo, dice, se está localizando, por ejemplo, ¿quién? La Osa Mayor, ¿no es cierto? La Osa Mayor, ¿ya? Por ejemplo, en una noche muy clarita, despejada, ¿no es cierto? Claro, pues, pero acá en Lima nunca vamos a ver, pues, nunca vamos a ver porque Lima siempre para, ¿no es cierto? Para siempre en el espacio, el cielo para lleno, pues, justamente de puros grandes masas, ¿no es cierto?, de atmósfera, por decirlo. Entonces nunca se... ¿Dónde lo vamos a ver? Por ejemplo, en la parte sierra, en la parte costa, o fuera de Lima, puede ser, fuera de Lima.
de repente por Chosica, por ahí ya, un espacio más limpio, En más la selva. despejado. También, claro, también por supuesto, ¿no es cierto? Todas esas partes, por ejemplo, todas estas partes están limpias, están despejadas, ¿no es cierto? No, pues acá en Lima, no, pues en Lima dicen que el cielo, el espacio de Lima es como la panza de burro, ¿no? Porque todo el tiempo está, pues, todo el tiempo está con esas grandes, como que no vemos, pues casi, ¿no? Despejado un cielo. Sería, pues, sería, ¿no? Un tiempo que esté así libre de esas cositas, todo el tiempo. Entonces, ahí sí lo vemos, por ejemplo, ahí sí vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Esa estrella, ¿no es cierto? La Osa Mayor, ¿no es cierto? Que lo vamos a poder, ahí lo vamos a podemos, o lo produce, localizar, por ejemplo, ¿no? En la estrella polar, ¿no? Que justamente está en el hemisferio norte, pues chicos. ¿Qué más? El sol, por ejemplo, las estrellas. ¿Qué otro instrumento? A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué otro instrumento? A ver, Luzbeli, el sol, las estrellas. ¿Qué más? La brújula. Ah, la brújula, muy bien, la brújula, ¿no es cierto? ¿Qué es la brújula? A ver, Kiara. Kiana, a ver, ¿qué es la brújula? A ver, Kiara. La brújula es una aguja. ¿Una aguja? Ya, una aguja, sí. Tiene ya, tiene una aguja imantada. No es que no es que, claro, la brújula justamente es un instrumento, ¿no es cierto? Un instrumento que tiene una hoja imantada, ¿no es cierto? Que va a girar en su eje vertical, ¿no es cierto? Va a ir verticalmente y claro, cada que va avanzando, cada que tú te vas desplazando, justamente te va a señalar, ¿no es cierto? La dirección, a dónde estás yendo, hacia el norte, ¿no es cierto? Y al otro extremo justamente está el sur, ¿ya? ¿Qué otro instrumento, a ver, aparte de la La brújula? rosa de los vientos. Ah, pues no, la rosa de los vientos, por ejemplo, ¿no es cierto? Que la rosa de los vientos justamente están diseñadas justamente, ¿no? Para el uso marítimo, pues, ¿no, chicos? Para el uso marítimo, pues. ¿Qué más? ¿Qué otro instrumento, a ver, tenemos? A ver, la rosa de los vientos, la brújula, a ver. ¿Qué otro instrumento? A ver, Huguito. ¿Lo escucho, Hugo? ¿Qué dice Hugo? Mapa. ¿Perdón? Mapa. Ah, también los mapas, por supuesto, claro, los mapas, sí, los mapas también, claro. Los mapas también nos van a señalizar, por ejemplo, una parte, el parte de toda Tierra, ¿no es cierto? O también parte de ella, por decirlo, o sea, totalmente, y por si es total o parcial, ¿ya? Total o parcial. ¿Qué más? Aparte de los mapas, hay otra, para poder ubicarnos, a ver, otra localización. A ver, aparte no de la brújula, de los vientos, aparte de los El mapas. GPS. No, pero estamos hablando ya, claro, hoy en día sí, pues, claro, sí, hoy en día, pero estamos hablando, ¿no es cierto?, de otros instrumentos. Hoy en día, pues, hay, claro, ya los GPS, pues, ¿no es cierto?, ya los eventos un poco más, súper adelantados, ¿no es cierto?, que tienen un amplio con lo que ellos pueden captar, ¿no es cierto? Claro, pueden captar justamente, ¿no?, la ubicación o la información, pues. ¿Entiendes? ¿Mm? Hoy en día sí hay eso, pues. Pero hace muchos años todavía no había eso, pues. ¿No es cierto? No había eso, pues. Ahora que ya, pues, ahora ya el hombre, pues, como te vuelvo a decir, pues, ¿no? Al hombre conforme va avanzando, ¿entiendes? El hombre va creando, pues. ¿No es cierto? Va creando nuevos instrumentos para poder ubicarse rápido, imagínate. Imagínate de aquí a unos años más que saldrá, qué otros equipos, qué otros aparatos saldrán para poder, imagínate, ubicarlos tan rápido. ¿Mm? Entonces, el conocimiento del hombre siempre va a estar, pues, va a estar ahí creando, ¿no es cierto? Inventando, ¿ah? Inventando muchas cosas. Y eso justamente, pues, también ayuda también, justamente, o facilita, ¿ah? Para que el hombre pueda también, pueda captar, así como, por ejemplo, por eso dice ahí, instrumentos, ya, ahí dice, por ejemplo, también nos decía, por ejemplo, ¿no? En una de las diapositivas, por ejemplo, nos decía que, por ejemplo, hay instrumentos que pueden ser, mira, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, instrumentos naturales, ¿ya? Instrumentos naturales o también que pueden ser artificiales, pues, ¿ya? Momentos naturales o también, por ejemplo, artificiales, ¿ya? Por qué no decía momentos
elementos naturales. ¿Por qué? Porque una forma, por ejemplo, algo natural, como el sol, por ejemplo, como las estrellas, por ejemplo, ¿ves? Son naturalmente porque ellos nos van justamente a hacer Mami. ¿entiendes? Y un artificial, Ma. ya pues justamente como estos elementos, ya que estás contando, pues, como la brújula, como la de los vientos, y ya tenemos otros equipos más, muchos más, que tienen mucho más conocimiento, chicos. Muy bien, mis alumnitos, entonces, eso ha sido la clase del día de hoy, pues, ¿no es cierto? El día de hoy hemos tocado el tema de la orientación, mis alumnitos. Entonces, así todo de mi parte, mis alumnitos, y ya nos vemos la próxima clase, pues, cuídense mucho, que ya les envío ya la información del tema a su plataforma, chicos. ¿Ya? Chao, chicos, cuídense mucho, nos vemos. Chao, profesor. Chao, chicos, nos vemos.